Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país donde te encuentres, a la hora que estés. Queremos agradecerte nuevamente por estar ahí del otro lado de la pantalla, escucharnos, darnos tus likes, enviarnos tus preguntas y esperamos poder responder todo aquello que te interesa. Hoy estamos nuevamente con Daniel Domínguez desde Argentina, biodecodificador biológico. Y lo que vamos a tratar con Daniel es un poco responder algunas preguntas y algunas inquietudes. Así que bienvenido, Daniel, nuevamente a Valientes Mujeres. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por esta invitación, esta nueva invitación. Y bueno, vamos por la decodificación biológica emocional, segundo capítulo. Segundo capítulo. Bien, Dani, gracias. Dani, primero hagámosle a las personas que tal vez lo vean por primera vez una definición corta de qué es la biodescodificación, o también la conocemos como biodecodificación. Para que entrar en tema y de ahí arrancamos entonces con las preguntas y respuestas. Bien. Una definición corta es medio difícil, pero vamos a tratar. En la biodecodificación, como se la conoce acá, o biodescodificación, como se la conoce en España, también ese sería como un nombre agrupado. El nombre base era decodificación biológica o descodificación biológica. Así es como arrancó o como la llamó en su momento el doctor Claude Sabat. ¿Sí? Él fue quien desarrolla eh, eh, esta disciplina, podemos decirlo, basado un poco en experiencias propias, o sea, en lo que él iba a desarrollar, investigaciones propias, investigación documentada propia, y le suma lo que venía documentando e investigando eh, el doctor Hammer, un doctor alemán que él, digamos, oncólogo, y pudo ir descubriendo el para qué de las enfermedades digamos, del cáncer en las distintas partes del cuerpo. Claude Sabat lo que hace es sumar esas investigaciones del doctor Hammer para sus investigaciones propias, porque él estaba haciendo investigaciones sobre la biología de los seres vivos, así lo llama él, que tiene que ver con esto de no solo el ser humano, sino también todo ser vivo, animal, planta, ¿sí? Que tiene una manifestación, porque bueno, a nosotros nos pasa que tenemos enfermedades, como las llamamos, no les voy a decir enfermedades. ¿Por qué? Y ahora te lo comento. Eh, Nosotros tenemos estas enfermedades, como decía, y las plantas también. Lo vemos en las hojas, enferman sus hojas, enferman los árboles, se terminan muriendo. También los animales es mucho más fácil verlo, ¿sí? En su piel, bueno, cuando generalmente se la pasan acostados, es porque hay algo que los está haciendo sentir mal. Digamos, ha costado mucho tiempo, ¿no? Porque obviamente o una indigestión o algún dolor, o bueno, ellos también buscan de sanarse, pero también ellos sufren enfermedades. ¿Y por qué decía enfermedades entre comillas? Porque no utilizamos desde la decodificación esa palabra, primero porque ya está tan trillada y ya tiene tanta carga negativa, ¿sí? Que hablar de que alguien está enfermo es como ponerle ya peso. Y bueno, ni hablar, yo puedo hablar de que alguien está enfermo. Cuando yo digo yo estoy enfermo, estoy asumiendo una carga emocional muy grande. Entonces, desde la decodificación biológica, más bien se lo nombra como manifestación biológica. ¿Por qué? Porque no solo es una enfermedad física, puede ser psicológica, y tampoco es una enfermedad solamente, también puede ser un cambio de carácter, un cambio en su personalidad, en el decir, en el comportarse, ¿no es cierto? Entonces ya no estaríamos hablando de una enfermedad como se la conoce. Y esos casos también son de prestar atención
justamente porque nos están indicando un cambio. ¿Y por qué le decimos manifestación biológica? Porque la decodificación biológica estudia, investiga y trabaja sobre nuestra biología, la de todos los seres vivos, eh, digamos, nuestro cuerpo y todo lo que funciona dentro de nuestro cuerpo. Porque una de las cosas que nosotros vemos es cómo está terminado nuestro cuerpo y creemos que es una sola pieza, cuando en realidad tenemos un montón de órganos que funcionan dentro, músculos, arterias, venas, ¿sí? Tendones, toda la estructura ósea, o sea, hay un montón de cosas que componen nuestro cuerpo, cada una de las células, ¿no es cierto? Que componen nuestro cuerpo, entonces no somos una unidad, somos la sincronicidad de funcionamiento de todo eso, ¿sí? Y todos dicen, no, porque el cerebro comanda todo. El cerebro tiene una función, pero acordémonos de que no es lo primero que aparece. Primero está la célula. Después que la célula se va formando, se va multiplicando y va generando cada parte digamos, del cuerpo, primero puede correr, digamos, correr la sangre, ¿sí? Eh, sin más ayuda que el propio, digamos, el propio vaivén, pero llegado una determinada medida de ese cuerpo muy chiquitito, ya es necesario que exista la bomba para que haya circulación de sangre. Esa bomba es el corazón. Entonces, primero aparece el corazón antes que el cerebro. Entonces, ¿cómo se comanda? ¿Cómo es que se fueron formando las otras partes? Por eso es que no podemos dar como un conocimiento absoluto de que el cerebro es el que comanda todo el cuerpo. Digamos que se sincronizan. Y en esa sincronización es donde entra al juego el cerebro con todas nuestras creencias. Creencias, lo digo por las cosas que creemos, no creencias religiosas, sino aquellas cosas que yo creo que es verdad, o porque lo experimenté, o porque me lo enseñaron, o porque lo vi, lo escuché, lo leí, pero entendí que era cierto. Entonces, eso es una creencia y ya la acepto. Al creer que eso es así, lo tomo como un parámetro. Y eso va a decir en mi eh, inconsciente, va a estar grabado si es bueno o si es malo. El hecho de que tenga solamente esa división, bueno o malo, es lo que va a hacer que yo decida si lo que estoy mirando me hace bien o me hace mal. Si lo considero malo, voy a sentir que me hace mal. Si lo considero bueno, voy a sentir que me hace bien. Cuanto más cosas sienta que me hacen mal, mi cuerpo va a empezar a defenderse. ¿Sí? Y defenderse quizás de cosas que no existen. Porque se defienda de algo que exista, está bien, pero defenderse de algo que no existe hace que las células, por ejemplo, se protejan, y para proteger el ADN, que es la información importante del cuerpo, porque ahí está escrito todo de cómo tiene que ir tomando cada célula y armar cada pedacito de nuestro cuerpo, eh, al proteger ese ADN, para poder protegerlo, tiene que cerrar, o sea, la membrana es porosa para ciertas proteínas que son las que permiten sumarse, digamos, adherirse a esa parte del ADN y formar lo que está necesitando la biología en ese momento. Ahora, ante una situación de peligro, va a cerrar eso, pero no va a dejar entrar ninguna proteína, no va a dejar entrar ningún tipo de información, ni de entrar ni de salir, pero claro, tampoco entra alimento, tampoco, entonces, cuanto más tiempo yo estoy sintiéndome atacado, sintiéndome que estoy en algo malo, que esto que está sucediendo es malo, más tiempo va a pasar protegiéndose, más tiempo va a pasar sin alimentarse y pasa, o sea, es un ser vivo. Cuando no se alimenta, Y nos vamos provocando desaparece. daño. Exactamente, para poder, eh, digamos, estos pasitos, este paso a paso, era para explicar eso, de que justamente cuando la célula empieza a morir, empiezo a dañarme. A ¿Sí? dañarnos. ¿Por qué? Porque ya los glóbulos no llevan oxígeno o no llevan tanto oxígeno,
o porque ya no transportan hierro, o porque se acumulan los lípidos, el conocido como el colesterol, un montón de cosas, ¿sí? Bueno, que se van sumando con este estadio, con esta cronicidad de mantenerme mal, o sea, un estado crónico, de estar siempre preocupado, de estar siempre que las cosas están mal, de que eso, Sí. desgraciadamente, por las cosas que pasan en el mundo y por las noticias que por vender muchas veces agrandan más de lo que es, yo no digo que no haya cosas que pasen, sí, hay cosas que pasan y que no son buenas, pero de ahí a eh, agrandar, exagerar para que parezca, digo, ¿para qué? Para ellos poder vender, le hace mucho daño a la gente y a veces cuesta que la gente pueda detectar eso. ¿Sí? Porque creen que esa es la realidad. Y no, no es Exacto, la realidad, porque exacto, es cierto, el mundo puede estar en guerra, sí. pero la guerra está lejos mío. Yo no digo que no me importe, pero la realidad es que no me está afectando como le está pasando a ellos. Está bueno, me entero, veo qué puedo hacer, pero de ahí a hacerme problema como si estuviera en medio de la guerra, y eso pasa mucho, por el inconsciente. Por ¿Por el qué? inconsciente y porque nosotros somos, o sea, generalmente tomamos como muy, muy carne, ¿no? Lo que está pasando o lo que vemos de otro, o estas situaciones que vos decís, que a veces agrandan los medios un poco más Ujú. de lo que es. Y también, bueno, eh, en realidad en el mundo están pasando cosas atroces, hay muchos testimonios y hay realidades de asesinatos, de femicidios, de muertes, de todo este tipo de cosas que realmente han pasado y que son reales, pero que tratamos de alguna manera, bueno, este canal generalmente sacará la luz para dar ayuda, para brindar un poco de alivio, pero también para buscar justicia, pero que muchas veces se hace tan carne que eso es lo que afecta a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, y ahí va un poco esto de estas preguntas que tenemos acá para hacer y responder, en donde una de ellas dice eso, ¿cómo puedo manejar entonces mis emociones, ¿no? Porque a uno le genera o buenas cosas o malas cosas dependiendo de lo que está viendo o escuchando, como vos decís. Entonces, y se provoca eso, hay una emoción que puede ser una emoción de felicidad, como de tristeza o de enojo, de incertidumbre, de angustia. Muchas personas sienten cuando escuchan estas noticias o conocen de estos casos que todo está perdido. Entonces empieza, viste, esa cosa, si está todo perdido, ya cuál es la sensación de cuando está todo perdido, o sea, no tengo nada ya que hacer, no tengo por qué vivir, no tengo por qué sobrevivir. Entonces, ¿cómo hacemos, Dani, para manejar un poco esas emociones, para que no nos afecten tanto? Es importante que tengamos siempre presente de que nosotros no decidimos qué pasa o qué va a suceder, o sea, ni hacia afuera ni hacia adentro, sino que colaboramos, ¿sí? Por esto que decía, ¿no? O sea, primero el cuerpo se formó solo, después aparece el cerebro, después aparece el razonamiento, el aprendizaje, o sea, que todo eso que yo filtro con mi razonamiento, con mi creencia, si está bien o está mal, en realidad estoy aportando algo, bien o mal, pero estoy aportando algo, porque en realidad hay algo que ya sabe funcionar por sí mismo. Y tengamos siempre en cuenta eso y que nuestra, digamos, nuestra conciencia, ¿sí? Eso tenemos, todo el mundo ya lo conoce, eh, tenemos el consciente y el inconsciente. Ujú, Bueno, ese inconsciente es el iceberg, es como la punta del iceberg. El 5% se asoma, el 95% que es el inconsciente, no lo vemos. Y fíjate que si con la parte consciente, que es la que, la vigilia, o sea, la que nosotros manejamos o creemos que manejamos, pero bueno, es con la que tenemos, la que tomamos decisiones, con la que vamos haciendo cosas supuestamente siempre pensando en que hacemos las cosas bien, ¿no es cierto? Eh, pero solamente tenemos el poder o el manejo de un 5%. ¿Por qué será que nuestra propia naturaleza, nuestra propia biología, decide manejar en forma automática para nosotros
con ese 95%, se maneja por todas las escrituras que tiene en ese ADN, todas las órdenes de cómo hacer, ¿sí? Ante tal situación que hacer, de tal situación que hacer. Y nos deja solamente el 5%, porque si nosotros pudiéramos manejar más porcentaje haciendo de la forma en que hacemos, le haríamos mucho daño a nuestro cuerpo. Entonces, para poder mantener ese equilibrio, nuestro cuerpo nos permite solamente el 5% y el otro 95% trabajar en automático. Ese trabajar en automático, como hacía referencia recién a lo del ADN, ¿sí? Ahí está nosotros lo llamamos programa de supervivencia, porque está cada solución a cada cosa que pasa. ¿Qué pasa afuera? No, ¿qué pasa adentro? Porque si bien yo puedo mirar al exterior, escuchar del exterior, tocar el exterior, sentir, ¿sí? Yo lo único que estoy haciendo es traer información, ¿sí? O sea, darle un input a mi cuerpo. Entonces traigo esa información. Que esa información no entra directo. Por ahí muchos no tienen en cuenta esto, pero seguro que lo saben porque alguna vez lo han escuchado, hace mucho que se habla. Acá, detrás, tenemos esa computadora que es la que va a recibir todas estas emociones o todas estas eh, cosas que estamos viendo, que están pasando fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? Y va a, de acuerdo a esto que te decía, a estas creencias que yo tengo de lo que es bueno y lo que es malo, ya grabados en mi inconsciente, entonces ahí va a decidir si estoy en peligro o no, porque el gran peligro que tiene nuestra biología es dejar de existir. Lo demás, todo se soluciona. Ah, se rompe un hueso, se soluciona. Hay una enfermedad, se puede curar, se soluciona. La única situación es, ¿vive o no vive? Y la célula, nuestra base, siempre venimos de una célula que se multiplica y multiplica su ADN, ¿sí? Pero después se sincronizan para decir, bueno, nos agrupamos en, unas hacen piel, otras hacen hueso, otras hacen un corazón, la otra hacen un pulmón y así, ¿no es cierto? Y sin embargo todos salen de la misma célula y todos salen con el mismo ADN. Por eso digo que ahí están las instrucciones de cómo formar el cuerpo, de cómo formar ese bebé en la panza de la mamá. Así como esas cosas están escritas, se pueden, no vamos a decir borrar, pero se pueden correr, cambiar, modificar, Verificar. Ujú. ¿sí? O sea, reescribir sería, o escribir cosas nuevas. Entonces, cuando yo recibo estos estímulos a través de mis sentidos y mi cerebro va a decir, no, esto es malo, automáticamente lo que sabe que para vivir en este entorno, ¿sí? Está recibiendo a través de mis sentidos, para vivir en este entorno y estar tranquilo, eh, tiene que poder sobrevivir y automáticamente cuando recibe una señal de peligro o entiende que está en peligro, la, la sopa química, por decirlo así, que tenemos dentro de nuestro cuerpo, empieza a ponerse agresiva. Claro, ¿por qué? ¿Lo hace sola? No, es una señal de nuestro cerebro. Una señal del cerebro que va a decir, guarda, estamos en peligro, hay que hacer algo. Y resulta que no fue ni más ni menos que una emoción fuerte, no una emoción suave, una emoción fuerte. Eh, o fuerte, digamos, instantánea en el momento, como puede ser un accidente, quizás un robo traumático, esos tipos así, cosas traumáticas exactamente, Sí. o algo que no resuelvo y lo mantengo a través del tiempo. Entonces, eso crónico también resulta ser, eh, digamos, molesto o negativo para nuestro cuerpo. Entonces, claro, ante esa situación pone a disposición una química para resolver eso. Claro, ¿por qué? ¿Cuál es esa química? Porque parece que estuviera hablando de algo raro. ¿Cuál es esa química? Y, por ejemplo, mucha adrenalina, de más, ¿sí? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha azúcar en sangre? ¿Sí? ¿Por qué esa glucosa? ¿Por qué? Justamente
nuestros músculos, vamos a hablar una parte, nuestros músculos necesitan el alimento para poder funcionar. El alimento es ese azúcar en sangre que está. Claro, cuando lo estamos gastando, está estabilizado, se genera, lo gasto, no hay problema. Cuando se genera y no lo gasto, se acumula. Cuando estoy en peligro, genera mucho más de lo que gasto, y si no lo gasto, se acumula. O sea, ¿viste cómo es? Es así de simple. Pero, ¿y por qué el músculo tendría que estar sobrealimentado? Y justamente porque estoy viviendo una situación de peligro, entonces o me defiendo o salgo corriendo. Son las únicas dos. A veces tengo que atacar porque el ataque es la mejor defensa, ¿sí? Pero no deja de ser una defensa o un escape. Para las dos cosas necesito la tenacidad en los músculos. Quizás a mucha gente se identifique con esto porque después de cierta situación se encuentran como cansados, como, claro, hasta ese momento los músculos estaban tensos porque necesitaban salir corriendo. ¿Para qué? Para resguardar la vida. No pensaba en, no, bueno, por ahí me lastimo y sigo. No, no. Es o vivo o no vivo. Es así. Entonces, esa situación, ¿sí? Claro, no era cierto que me tenía que escapar, porque no había un elefante que me corría, no había un camión que me pisaba, no, no. ¿Y qué pasaba? Y pasaba que estaba discutiendo con mi jefe, ¿sí? Y resulta que él me retaba y yo no me podía defender, porque si me defiendo capaz que pierdo el trabajo, entonces tengo un problema con la autoridad, y resulta que esa autoridad es mi jefe. ¿Por qué yo lo dejo a él que me trate así? Porque el tema es con la autoridad, no es mi jefe. Busquemos en nuestras primeras autoridades. ¿A quién tuvimos que responder primero? ¿A mamá, papá? Entonces, muchas veces, cuando está este tema, por ejemplo, ya que lo toqué, Ujú. de los problemas de, ¿cómo es? Con la autoridad, el problema con la autoridad es papá, porque papá es el que pone la autoridad. O cuando papá no está, o cuando papá no cumple ese rol, está mamá. O sea, el lado masculino que tiene que tomar mamá para poder llevar adelante la casa, ¿cierto? Su trabajo y demás. Hoy el tiempo está muy mezclada las cosas, entonces estamos continuamente cambiando de papeles, y continuamente cuando atiendo a alguien, ya no es tan claro como decir, bueno, sí, esto es papá, bueno, sí, esto es mamá. No, hoy día se mezcla mucho y entonces hay que estar buscando en todos lados. Pero A ver si entendí, Dani, esto de que entonces marca un poco mi patrón de cómo me voy a comportar en mis trabajos con mis jefes, la autoridad que yo recibí en mi hogar, o sea, ¿quién marcaba esa autoridad? no es la autoridad que recibiste, sino cómo te manejaste con esa autoridad. ¿Cómo, claro, cómo te está? Porque lo que todos tenemos la costumbre es decir, sí, porque mi mamá no sabes lo que era terrible, y mi papá no sabes lo que era terrible. Y resulta que por ahí entras a medir, o sea, perdón, entras a investigar, y ahí preguntas, ¿con qué regla estás midiendo para decir que era terrible? Porque Claro. no es lo mismo el terrible de aquel que tiene un abuso o tiene O hay violencia, maltrato, claro. exactamente, ¿sí? Porque A alguien que la te estaba violencia, enseñando lo correcto, a claro, tu manera, pero sin violencia, exacto. pero que uno no lo veía. Yo a eso me remonto a mi pasado, niñez, y siempre también dije, bueno, que mi mamá, firme, mi mamá, todo. Pero mi Claro. mamá, hoy, siendo adulta, ya hace muchos años que yo ya reconozco a mi mamá como un ser que me enseñó lo que es la rectitud, por decirlo, en todas las áreas, ya sea como mujer, como trabajadora, como hermana, como hija, ¿no? Como ser social, y también con muchos valores que ella los tenía ya inculcado y me los inculcó. Entonces yo hoy lo reconozco, y ya se lo vengo reconociendo hace mucho, y agradeciendo ese tipo de enseñanza que hizo la persona que soy hoy, ¿no? En conjunto con mi papá, que era un poco más permisivo, ¿no? Y más amoroso, han Ujú. hecho una dupla que hoy
yo represento de alguna manera la forma en que me educaron ambos. Entonces, creo que sí que tiene, lo que estás diciendo, obviamente es muy cierto porque uno se ve reflejado hoy y reconociendo que, esa madre que uno pensaba, mirá lo que era esta mamá tan dura, en realidad no es que era dura, sino que me estaba enseñando a o sea, me estaba dando herramientas para defenderme a lo largo de la vida y comportarme, obviamente, como un ser social que iba a enfrentar la vida, ¿no? Así que, y hablando un poco de eso y de lo que acabas de hablar también, entonces hay otra de las preguntas acá, el cuerpo dice, mi cuerpo habla, ¿no? Claro, mi cuerpo empieza a manifestarse, porque, bueno, voy manejando emociones o no las voy manejando, pero empieza mi cuerpo a mostrar señales de que algo le está pasando, ya sea bueno como malo, ¿no? Como algo que puede perjudicar, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos, bueno, hemos hablado un poquito, pero a ver, algo más que a la gente pueda entender un poco más. ¿Cómo habla este cuerpo? ¿Cómo reacciona? Justamente, como esto que hablábamos recién, ¿no? De que hay emociones que vienen desde el exterior, entonces, y que van a ser en mí emociones de acuerdo a mis cosas grabadas, a mis creencias, a ver de qué lado de las emociones buenas, de las emociones malas. Ahora, encontrándose en esa situación de incomodidad que tiene el cuerpo, mientras puede con esa incomodidad, bueno, sí, no hay problema, digamos que va a trabajar y no me voy a dar cuenta, ¿sí? Pero la transformación está. Esa es una de las cosas que muchos no se dan cuenta o quizás a veces no se lo explican. Cuando vamos al médico nos da un diagnóstico y dice, uy, sí, no. Bueno. Primero, ¿por qué voy al médico? Porque algo me duele, porque algo me molesta. Quizás no me duele, pero me está molestando, pero, ¿sí? O quizás ya no es, puedo decir, ya no tengo la fuerza que tenía antes, está bien, pero no voy porque me falta la fuerza, me voy porque me molesta no tener la fuerza que tenía antes. O sea, la molestia es lo que me genera a mí un cambio. Porque hasta ese momento estaba bien, capaz que estaba sin fuerza hace 10 años, Claro. pero justo ahora Ahora que ya a me está esta edad, molestando, claro, claro, ya que me yo está esperaba esta preocupando. edad para hacer algo, exacto. Entonces, me empieza a molestar. Y ahí es cuando recurro al médico. Entonces el médico dice, a ver, sí, bueno, vamos a ver. Ah, sí, y me da un diagnóstico. ¿Sí? Eh, en ese momento, lo que el médico encuentra puede ser un síntoma de, eh, de modificación, digamos, de proceso o un síntoma de resolución. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo una enfermedad me puede resolver? Es que la biología, por eso dije antes, lo mencioné como programas de supervivencia, todo lo hace por sobrevivir la célula. Entonces, va a ser lo que lo voy a llamar, va a ser una manifestación biológica, lo que la medicina va a llamar una enfermedad, o va a aparecer un síntoma. Obviamente, genera una modificación en mi biología y cuando lo encuentran, no, eso no es normal, es una enfermedad. Entonces, esa modificación va a generar un síntoma, que es el que me lleva a mí a preguntar, ¿no? A la medicina. Entonces, ahí cuando la medicina dice, bueno, a ver, para este desequilibrio, porque en realidad es un desequilibrio químico que estamos teniendo, nos dan tal remedio para equilibrar esa química. Claro, O sea, eso es lo más lógico. O sea, a ver, ¿qué voy a esperar a que se me pase? No, mejor es equilibrarlo, ¿sí? exacto. Pero el equilibrio, sí, logro el equilibrio y entonces tengo una tranquilidad, puedo seguir adelante, ahora me siento bien, pero yo para poder colaborar con mi cuerpo no debo quedarme en eso. Me tomo esto y sigo bien. Porque Claro. también habrán escuchado de que llega un momento, dice, no, el cuerpo se acostumbra. Mm, ¿Sí? Y sí, claro, llega un momento que se acostumbra, que eso es así, entonces como el cuerpo necesita generar o vivir de determinada manera para mantener ese equilibrio y, digamos, de lo que está pasando dentro, si lo que estoy haciendo es tomando algo que me quita el dolor, que me quita
la molestia, pero sigo adelante, lo otro sigue trabajando. Y cada vez va a trabajar más fuerte, porque si hay algo que lo contrarresta y necesita hacerse notar, entonces va a trabajar más fuerte. Entonces, ¿qué hago? Después tengo que tomar medicamentos más fuertes. Es necesario trabajar el para qué de esa enfermedad. El para qué es esta emoción que hablamos desde el principio, ¿no es cierto? Así que estoy siempre conectado con mi cuerpo. El Exacto, cuerpo siempre me habla. eso es interesante y es bien oportuno que la gente lo entienda y lo escuche, ¿no? Y lo podamos ir aprendiendo todos. Que estamos conectados, emociones, cuerpos, sensaciones, Ujú, salud, ¿no? Y enfermedad ujú, o malestar, que tenemos que tener bien en cuenta, porque es lo que perjudica o nos beneficia en esta ujú, vida. Pensaba en que cuando uno de alguna manera desafía un poco el cuerpo cuando te aparecen estas cosas que te van a empezar a modificar. La edad, por ejemplo, empieza a modificar mucho el cuerpo, porque biológicamente es así, y uno de alguna manera tiene que empezar a desafiar un poco este cambio para no, si bien uno tiene que aceptar la edad que va transcurriendo y cómo viene, tratar de llevarla de la mejor manera posible y saludable, ¿no? Para el bien de uno y para también, de alguna manera, alargar los días de la vida, como quien diría. Ayer Daniel compartió con nosotros y creo que lo vamos a poner al final de este programa, un video que él realizó y contanos, Dani, cómo es este video, como para que ellos sepan, y esta es la forma, alguna de las formas que podemos encontrar para alargar un poco nuestra vida y que sea saludable, ¿no? Que nuestro último tiempo sea de provecho. Este, este video se me ocurrió como un resumen de 1 minuto y medio, un poquito más, eh, de entender cómo vivir la vida. Em, Todos escuchamos alguna vez esa expresión de el hilo de la vida, ¿sí? O hay que seguir el hilo, o la vida pende de un hilo, y siempre hablamos del hilo de la vida. Entonces en mi video muestro eso, un hilo que tiene una medida. Vamos a tomar una lapicera, una medida. Mi hilo tiene un principio y un final. O sea, si esto es mi vida, ¿cuál es el principio? Nacer. ¿Cuál es el final? Partir. Ahora, si yo lo tengo tomado, o sea, tengo una fecha de inicio y una fecha de final, teniendo sujetas las dos puntas, ¿cómo hago para hacer un nudo en medio? Es dificilísimo porque nunca voy a utilizar las puntas, pero me las arreglo para generar nudos en mi vida, o sea, los problemas de mi vida generar esos nudos. Claro, cuando yo empiezo a hacer un nudo, y mejor se va a ver en el video, cuando yo empiezo a hacer el nudo, la punta se acercan una con otra, o sea, se acorta este largo, ¿sí? Si yo el día de nacimiento lo tengo ya fijado, porque ya nací, entonces no lo puedo cambiar, ¿cuál es como que yo tuviera agarrada esta punta y cuál se va a achicar? La punta del día de partida. Entonces, más nudos tengo, más se me acerca la partida. Lo mejor es desanudar para que esta punta vuelva a la fecha que tiene que ser y no antes. Y de eso se trata, de sacar los nudos de la vida, y los nudos de la vida son esos problemas que le llevamos a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque una cosa que tiene la mente es que nunca va a dudar, todo lo que vea y reciba y procese va a ser verdad. No, bueno, pero yo estoy mirando una película, está bien. Se va a dar cuenta el cerebro que está mirando una película cuando uno quizás por algún sonido o algo se desenchufa de esa película o hace un paso para atrás y puede salirse de esa pantalla y ver que hay otra cosa, ¿sí? Porque si no, es como un sueño, uno lo está viviendo, está compenetrado en la película, lo está viviendo, y el cerebro entiende que toda la información que recibe, él no recibe esa imagen, recibe lo que se decide de esa imagen, si es bueno o es malo. Entonces es verdad, y como no puede pensar no se puede poner a pensar, ese tren que está viniendo o será una imagen? No, porque me voy a dar cuenta cuando me lleve puesto. Entonces, siempre es un tren que está viniendo. Entonces salto, ¿sí? Más de una vez le habrá pasado a alguien que está mirando una película y de repente se asusta porque, o hace un movimiento que es un reflejo
de protección, quizás para salirse del camino de ese tren. Y resulta que, sí, era una película. Bueno, pero en ese momento el cerebro lo vio. Entonces, Exacto. Sí, no, perdón. no, digo, decía que es importante la información que le Que vamos. incorporamos a nuestro cuerpo, pasando por nuestros sentidos a nuestro cerebro, eh, y un poco volvería a lo que decía lo primero, ¿no? De que las noticias exageradas. Entendamos que las noticias pueden estar exageradas, ¿sí? No digo que estén todas, en mi opinión personal digo que siempre un poquito más le ponen, pero, y si no están exageradas, tengamos en cuenta otra cosa, porque a veces no es un noticiero, a veces alguien que viene y me comenta algo. Lo que esa persona me está diciendo, sea el noticiero o no, o alguien que tengo al lado, por más que sea un ser querido y me lo quiera contar con toda su mejor onda, me lo está contando de acuerdo a lo que él vio o lo que escuchó, él o ella. ¿Sí? Entonces ya no es una versión directa, con lo cual yo tengo que de ahí poder sacar, bueno, y si no es tanto, y si es menos, y no salir corriendo porque alguien vino y me dijo, che, vení que tal, tu hijo, tu hermano, tu papá, tu mamá, se accidentó. Voy a mirar y sí, se accidentó, pero se lastimó y estaba sentado, no sé, se cortó con algo y se lo apretó y estaba esperando que llegara para que le ayude porque solo no podía. Exacto. Pero es muy distinto el se accidentó porque como estamos con esto de la vida y la no vida, ¿sí? O sea, todo peligro es de supervivencia. Cuando me dicen alguien se accidentó, nunca voy a pensar que se dobló una uña y se está sangrando. Voy a pensar que se cayó, se lastimó, tiene un hueso, ¿cómo se llama? Sobreexpuesto, o fue un accidente, o siempre arrancamos por el lado quizás más tremendo, hasta que después nos damos cuenta que, bueno, está, pero ya la emoción Tenemos la esa recibí. tendencia, ¿no? De que cuando nos hablan o nos comentan de un accidente o de algo, pensamos lo peor siempre. Pensamos, Claro. yo aprendí algo en la vida y esto lo comento personalmente, eh, de no ser trágica. Yo soy una persona no trágica en ese sentido, Ujú. ¿no? O sea, cuando pasa algo, así se te quiebre un vaso, por ejemplo, o se le cae algo a alguien, lo rompe o se pierde o pasa algo, o hay, como vos decís, un accidente, bueno, te chocaron el auto, no sé, bueno, yo soy de las personas que no hace un mundo de ese momento, sino que, bueno, a ver, ¿cuáles son los primeros pasos a tomar? Si se rompió un vaso, por ejemplo, estamos en la mesa y uno de los niños rompe un vaso o un adulto, y lo primero que hacemos es, bueno, a ver, todo el mundo quieto, vamos a levantar los vidrios, vamos a ver hasta dónde se dispersó el vidrio, ojo, pero no hacer un drama o enojarme, que suele pasar, lo he visto en otras oportunidades, ¿no? El enojo, enseguida, mirá lo que hiciste. No tengo esa actitud, ¿no? Bueno, calma, a ver, primero resguardarnos, porque acaba de haber un accidente mínimo, pero acaba y puede ocasionar otro accidente que es cortarse, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que tratar de buscar las piezas, secar si había líquido, o sea, y buscar todo eso y ya está, lo solucionamos, listo, se pone otro vaso, tratemos de tener cuidado o veamos que no vuelva a pasar. Pero no Ujú. hacer viste, el drama, el generar una situación tensa o de discusión o hacer sentir al niño o a la persona que lo hizo pésimo, porque mirá lo que acabas de hacer, exponerlo. Y en eso, en la vida en general, soy de tomar las cosas con, bueno, a ver, no sé, ahora vemos cómo lo hacemos, pero vamos a solucionarlo, vamos para adelante. Eso a mí me ha generado una postura en la vida para poder encontrar soluciones antes que ver la dificultad en sí, ¿no? Pero es un ejercicio de muchos años, ¿eh? Es un ejercicio en el que uno va aprendiendo de que Aprendizaje. es un aprendizaje porque si vos tomas todo a- viste, A con la el tremenda. pesar y a la tremendo, llega un momento en que sí realmente te empezás a dar cuenta que todo te hace mal, de que estás como muy pendiente de que, y ya me va a pasar algo seguro. Va todo muy bien, pero algo me va a pasar, ¿eh? Porque yo siempre me pasa algo, ¿no? Entonces, no, siempre pensando en que me va a pasar cosas buenas, en que todo va a avanzar, en que todo cambio que venga es para mejor. Y yo
lo he encontrado en mi vida, bueno, con Daniel tenemos una amistad y Daniel sabe muy bien que las cosas han ido para mejor y para mejor en las vidas de ambos, de las familias, porque, y pareciera por momentos que las cosas están terribles y que no puede ser que nos esté pasando esto, pero después podemos ver los resultados de a poco. Y eso creo que es lo que necesitamos, porque también nos ayuda en la parte biológica, en la parte física, Claro. ¿no? Empezamos a sanar, a sanar, a sanar muchísimas cosas que están interior y también exterior, ¿sí? Y a esto iba también con respecto a que aquí hay personas que preguntan, bueno, yo tengo dificultades, pasa esto, pasa lo otro, y se preguntan, las estaciones del año, ustedes saben que cambian. Tenemos sol, tenemos un aire fresco y también tenemos frío, en algunos nevares nieve, viento. Acá en el desierto es un calor impresionante, desesperante por momentos. Las estaciones del año condicionan un poco ese estado de ánimo con el que me va a encontrar. Sí, totalmente. Eh, no soy astrólogo ni astrónomo, pero ellos son los que manejan quizás mejor este tipo de respuestas. Pero la verdad es que a la biología sí, obviamente, si hace mucho calor, el cuerpo va a transpirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tiene que defender de ese calor, tiene que bajar la temperatura. Y esa transpiración me pone incómodo. ¿Sí? Claro. Y si hace frío, el cuerpo va a empezar a temblar. ¿Por qué? Y porque hace frío y necesita esa contracción muscular para generar calor, para cuidar al cuerpo, cuidar la célula, cuidar cada uno de los órganos. Entonces, y sí, voy a estar molesto porque estoy temblando, porque siento todo. O sea, están esas cosas, el extremo calor, ¿sí? Uno habla bueno, de transpiración, pero bueno, después está la somnolencia, está, bueno, los dolores de cabeza, porque también elevan la presión, ¿sí? Sofoque, que te da, Claro, corta, claro. ¿no? El cuerpo siempre va a tratar de equilibrar para estar bien. Entonces, levanta la presión, ¿por qué? Porque se me está bajando, ¿sí? Me baja la presión de golpe, ¿por qué? Porque se me estaba subiendo. Entonces, cortó, bajó la presión. O sea, todas esas cosas las hace, porque uno dice, ah, sí, corta la presión, sí, pero ¿cómo lo hace? Tenemos una bomba, como decía, el corazón, ¿sí? Y después tenemos también nuestras venas, nuestras arterias, que son flexibles. Entonces, dilata o contrae. Y eso también tiene su trabajo, no están ahí porque sí nomás. Exacto. Entonces, con eso va a ser que haya más presión o que haya menos presión. O sea, la presión es pensemos como si fuera una manguera, ¿no? Si más la aprieto, más presión va a tener. O sea, cuando estoy regando y si no tengo el conector de la punta, le pongo el dedo. ¿Para qué? Para que la presión que trae el agua le cueste más salir, entonces va a llegar más lejos el riego. Bueno, la sangre es lo mismo, con la única diferencia que como las venas y las arterias no son una manguera, tienen vida propia, pueden expandirse, ¿sí? Por eso es importante que mantengan esa flexibilidad. Pueden expandirse para achicar, perdón, para bajar la presión o pueden cerrarse para aumentar la presión. Y así es como nuestro cuerpo trabaja. Es una máquina perfecta. Va a reaccionar, vuelvo a lo que decía, y siempre voy a decir lo mismo, va a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros le hacemos creer que estamos viendo. Exacto. ¿Sí? Aunque estemos convencidos que lo que estamos viendo sea verdad, bueno, le estamos haciendo sentir a nuestro cuerpo, creer a nuestro cuerpo que estamos en una determinada situación, buena o mala. ¿Sí? Y bueno, aparte hay otras cuestiones, ¿no? Ya más astronómicas, donde nosotros pertenecemos a un planeta de una galaxia. ¿Sí? Ese planeta no está quieto y nosotros no estamos en el vacío. Por ahí nos cuesta verlo porque, claro, es como que la hormiga no ve más allá de su mundo, ve que hay algo grande, ve que hay cosas que pasan, sabe que tiene que cuidarse de los movimientos, porque hay animales, porque hay gente que camina, pero ellos no lo saben, ellos ven cosas grandes. Bueno, nosotros lo mismo. Vemos esto, pero la Tierra es mucho más grande y a su vez
tiene su movimiento de giro, tiene su movimiento de traslación, y a su vez toda la galaxia se traslada, y todo eso, Todo influye. eh, Todo, todo todo. influye, o sea, estamos en movimiento. A ver, yo voy en un auto sentado y estoy quieto. No, no estoy quieto, me estoy trasladando, estoy en un auto. Claro. Yo estoy quieto, pero se mueve el auto. Bueno, la Tierra, o sea, el planeta es exactamente lo mismo. O sea, yo me puedo quedar quieto y en realidad nunca estoy quieto, siempre me estoy moviendo, ¿sí? Eso que hace que la Tierra esté donde esté, que no se vaya de órbita, y gracias a eso hace que tengamos la atmósfera, y gracias a eso hace que tengamos la vida. Exacto. Dentro de todo ese paquete, es imposible no pensar que el calor, el frío, la altura del año, porque uno a veces habla, dice, no, porque el verano, el invierno, sí, está bien, pero en el hemisferio sur estamos en un estadio y en el hemisferio norte están en el estadio opuesto. Exacto. Verano, invierno, Exacto. Actualmente con Dani, acá estamos entrando en el otoño y allá están y entrando en acá, primavera y exacto, tenemos sensaciones diferentes, tenemos claro. reacciones diferentes, nuestros días se Ujú, manejan, hasta nos vestimos diferente, estamos comiendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque claro, estamos en lugares diferentes. Y sí claro, genera, o las sensaciones son diferentes, porque allá con claro. el tema de la primavera, bueno, ahí empiezan las flores, ¿viste? Empieza el poder salir Hay un un poquito. renacer. Hay un Exacto. renacer, y ese renacer no solo está en las flores, también No, está en mi biología. O sea, así como pasa ah, en la biología de la flor o digamos, de las plantas, también pasa en mi biología, en la misma naturaleza. También pasa en los animales, ¿sí? Los tiempos de reproducción que tienen los animales, ¿sí? exacto. Tienen que ver también con estadios en los cuales modifica las plantas, modifica a mí, modifica el agua, modifica, ¿sí? O sea, todos conocen, ahora que digo agua, de acuerdo a si la luna sale digamos, se muestra o no se muestra, o si sale o entra, digo, si se ve, si esa noche hay luna o no, sabemos que las mareas crecen o decrecen, y varias veces en el día, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Si la Tierra está siempre igual, porque hay factores externos a nosotros. O sea, creer que nosotros somos, digamos, tomamos decisiones de todo, es creernos el ombligo del Claro. universo, No, y y no no es es así, así. somos parte integrante, Acá somos se parte está integrante. viviendo, por ejemplo, la gran sensación de que viene el otoño, acá es alegría. Acá es como viene Claro, la primavera. ¿Por qué? Porque claro, nosotros por el calor. es cierto que nosotros el calor no nos gusta, no lo deseamos, porque es extremo. Entonces, que Claro. nos llegue el otoño y el invierno para acá es lo más, o Ujú, sea, como que diría, y nos genera mucha energía, qué lindo, está viniendo, porque ahora sí podemos salir, estar claro, afuera, tranquilos, con el frío nos abrigamos, pero qué lindo, puedo ir a las montañas, o sea, todo lo que hoy estaría por ahí viviendo la primavera allá, nosotros lo estamos viviendo en otoño, y nos claro, genera una alegría y una energía diferente, y porque también exacto, vienen días festivos acá, que son muy claro, importantes, que se manejan en este país, entonces, todo el mundo está pendiente de esos días festivos que vienen, y que justo vienen en esta época en la que lo podemos disfrutar sin ese calor extremo que tenemos afuera. Entonces, sí, yo claro. coincido también con que las estaciones del año tienen mucho que ver e influyen mucho en mi conducta, en mis emociones. Y también, acá hay otra pregunta que decían, los recuerdos, ¿no? Los recuerdos, los pequeños recuerdos, dice, o los recuerdos influyen en mi estado de ánimo también o en mi persona. Yo creo que sí también, Ujú, porque si tengo un momento, hablemos estábamos hablando de las estaciones, estoy en el invierno y tengo un momento ujú, medio bajón, ¿no? ¿Viste? ujú, Puede pasar. Nosotros, a mí me pasa personalmente y a mucha gente, y lo he visto, que toma una taza de café o toma una taza con un té o lo que tome, y esa sensación de tener la taza en la mano, calentita, provoca extraer un poco del momento que estoy, irme a un recuerdo lindo o pensar en algo que tal vez pueda solucionar lo que me está pasando o me ujú, pueda extraer un poco de ese dolor. La sensación en el verano extremo de que uno, como decía Daniel, nos cambia toda la temperatura corporal, que la presión sube, baja, que se nos hinchan los pies o que pasan un montón de reacciones físicas,
el hecho de poder llegar a tu casa, por ejemplo, y que esté ambientada como para refrescarte, poner los pies en el agua fría, o el darte una ducha con agua fresca y quedarte en ese momento pensando mientras esa agua cae y tratando de sacar todo ese día que tuviste difícil. Ese es otro momento de sensación donde le estoy brindando a mi cuerpo, a mi biología, un poco de paz, de tranquilidad, que lo extraigo de las dificultades. Entonces somos un todo, somos desde la cabeza hasta los pies, fuera y dentro, un conjunto de cosas que tienen que ir manejándose. Nosotros tenemos que saber manejar nuestro cuerpo y nuestras emociones, nuestras sensaciones. Y sé que muchos han vivido momentos muy difíciles. Y acá hay una pregunta que me han hecho, sobre todo que son familiares de víctimas, ¿no? De gente que hoy no está. ¿Cómo puedo recordar a ese ser querido sin estar sufriendo cada día y cada instante la pérdida de este ser querido? Una de las cosas que quizás haya que hacer notar es que eh, no pensar sobre la pena no es olvidarlo, no es, digamos, como decir, no, no estoy cumpliendo, porque cuando pasa algo, sea tan terrible o menos, cuando le pasa algo a un familiar, a un ser querido, tenemos esa tendencia a qué es lo que yo podría haber hecho y por qué no lo hice, por qué pasó. Entonces me siento con la responsabilidad de no haber estado, de no haber hecho las cosas diferentes, de no haber dicho lo que tendría que haber dicho, creyendo que lo que iba a decir iba a surgir el efecto este, positivo que debería haber sido. Y seguramente no, porque a veces uno discute y dice, bueno, si yo no hubiera dicho esto, ella no se hubiera ido, él no se hubiera ido, y ese accidente que pasó fue porque seguramente se iba con la preocupación de que, y no lo pude saludar, y que, no, las cosas pasan así por algo, ¿sí? Y no tenemos la resolución, así como esto le decía, no somos el ombligo del universo, no tenemos ni la potestad de parar eso, ni de modificarlo, porque ya pasó, y tampoco de creernos de que porque yo hubiera hecho, hubiera dicho Ah, algo, esto no hubiera pasado, ¿sí? Las cosas pasan igual porque tienen que pasar. El tema es que por qué yo o para qué yo tengo que estar en ese momento, o por qué tiene que pasar dentro de mi vida, dentro de mi ámbito, ¿sí? ah, Y la respuesta es, ¿por qué no? ¿Qué me hace a mí diferente de los demás que a mí eso no me tendría que pasar? Entonces, con esa consideración, decir, bueno, hay cosas judiciales, legales que tengo que hacer en este mundo, bien, las hago. Pero las hago con el convencimiento de que estoy haciendo un bien para que no le pase a otro, para que esto, no para que pague el culpable, no, el rencor no sirve, porque nos trae a nuestra biología, nos trae ese estado ácido, corrosivo, que quizás me enferme de algo y no pueda terminar con la causa. Entonces, peor me voy a sentir en la enfermedad sabiendo de que estoy imposibilitado de hacer algo y si yo no lo hago, otro no lo va a hacer porque no lo entienden como yo. Entonces, lo mejor es darle a mi cuerpo toda la mayor salud posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder seguir adelante en ese proceso y poder vivir esa alegría de decir, bueno, deber cumplido, se pudo lograr. ¿Sí? Este, porque pensar, digamos, aparte pensémoslo desde el lado de este ser querido que hoy no está, ¿sí? Él vivía bien cuando nosotros nos enojábamos, estaba bien él o ella cuando yo me ponía de esta manera, o cuando me ponía mal, o me ponía a llorar, o me enojaba y rompía todo, o no le hablaba a nadie, o me aislaba del mundo, o tenía este dolor de estómago, o no,
si ese ser es un ser querido, obviamente como ser querido no quiere que a nosotros nos duela, ¿sí? Pero ahora no siente porque ya no está. Error. Todos creemos que la vida se termina cuando nos morimos. No, lo que se termina es la vida del cuerpo, ¿sí? Exacto. Pero hay mucha documentación. Después, como decía, ¿no? Depende de creer o no creer, o sea, cada uno elige el famoso libre albedrío. Y no es un consuelo, bueno, yo creo para un consuelo, no, porque suceden cosas, ¿sí? Suceden cosas que, ¿y esto cómo pasó? Y pasó porque lo pedí, pasó porque se lo pedí, Sí. pasó porque yo siento que me está cuidando. Entonces algo hay, no es un invento solamente de nuestro cuerpo No, y sabes o de nuestra cabeza. que pienso también, porque esto no es solo para quienes hayan perdido familiares de víctimas por femicidios o asesinatos, sino No, también para todos nosotros que hemos todos. perdido seres queridos, por la naturaleza de la vida, que por las edades que tienen nuestros seres queridos, o Es que porque, a o todos un, nos duele cuando perdemos un ser exacto, un querido, ser no querido importa en qué que se desprende de situación. nuestra vida, que se va. La pandemia nos ha alejado de seres queridos en situaciones que no hubiésemos imaginado nunca, Jamás. como decías vos, sin poder despedirlos en otros países, alejados, que nos ha causado muchísimo dolor, que nos preguntamos en un momento, que por qué, ¿no? Siempre nos preguntamos, siempre estamos el por qué. Es verdad, muchas veces a mí me dijeron, y hay que preguntarse también, ¿y por qué no? Yo sé que parece como medio duro, ¿no? Que te digan así, pero a ver, crecí a partir de ahí, pude solucionar cosas, mejoré, pude ver realidades que tal vez no lo veía. A uno le queda también esas cosas o esa incertidumbre de, ¿y si yo hubiese estado? ¿Y si yo, no? Y me faltó decirle esto, y todavía, pero según la creencia de cada uno de nosotros, esos seres todavía siguen conectados a nosotros y todavía le puedo decir lo que siento y todavía podemos estar conectados y sentir que si había algo que decirnos, nos lo vamos diciendo, porque estamos viviendo en paz y aceptando la situación de que partió y de que yo quedé, y que tal vez para todos los que creen seguramente nos vamos a volver a encontrar. Sé que los dolores son muy Ay, fuertes, sé que muchos han sido violentados de muertes muy bruscas. Había una pregunta también, ¿no? ¿Qué pasa con los muertos, con las muertes tan bruscas, ¿no? Tan violentas, ¿no? Pero la hay un, muerte sí. es una separación del ser querido, no solo en estos casos, sino nos pasa a todos que hemos tenido que alejarnos o nos han alejado de ese ser querido. Claro. Algo hay, digamos que algo que se descubrió ya hace bastante tiempo, es que, por ejemplo, o sea, en toda situación violenta, ¿no? Pero hablemos quizás más fácil de un accidente. Cuando, no sé, se cayó el auto al precipicio, por decirlo así, para tomarlo bien, bien notorio. Eh, Cuando el cerebro detecta, se da cuenta digamos que de esa no se salva, antes de llegar a ese momento traumático, se desconecta. O sea, es como si tuviera una muerte. O sea, se desconecta, no graba. Si yo no veo, hablábamos antes de los sentidos, si yo no tengo esa información, no puedo procesar que está mal, no puedo sufrir. Quizá vaya sufriendo en la caída, pero de repente, o sea, me quedé sin saber el final. Sí, eso es lo que pasa con el cerebro. Entonces, ¿quién sufre? Sufre el que queda porque ve en la situación en que queda, en cómo pasaron las cosas. Entonces uno tiene todo ese morbo donde empieza a imaginarse cómo fue y cómo le habrá pasado, pobre. La verdad no sé y no lo vamos a saber cómo lo pasó, pero lo que sí es seguro es que me está por llevar por delante el tren y cuando está llegando, cuando ya el cerebro no capta más información, entonces no hay sufrimiento, ¿sí? Por eso, es más, muchos dicen, sí, bueno, pero el gesto, sí, el gesto, que a veces quedan con el gesto, es un gesto de susto por lo que Claro. está pasando, Mm. ¿sí? Pero no es la atrocidad del último momento. Eh, ¿Cómo es? No, bueno, digamos, eh,
calculo que por ahí con esto, a mí por lo menos cuando me enteré de esto, me dio una cierta tranquilidad, un espacio un poquito más, ¿sí? Como para comprender de que en ese momento final no se sufre. En los momentos previos, ¿por qué se sufre? Porque está yendo, o sea, por esto que me está sucediendo, está yendo hacia un final el cuerpo y a su vez luchando para, o tratando de mantenerse vivo. Entonces, ese ida y vuelta de las fuerzas, de las energías que tiene nuestro cuerpo que gastar para poder sobrevivir, va a tratar de sobrevivir hasta el último momento. Cuando se da cuenta de que ya es un caso perdido, listo, ahí termina. Pero hasta ese momento, ese es el sufrimiento, el dolor, o sea, todo aquello que le vaya haciendo y que el cuerpo a su vez trata de defenderse. ¿Sí? Porque la célula también se preguntará lo mismo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandan esto? ¿Por qué si yo estaba ayudando, no entiendo esto? Bueno, tiene que ver con nuestra visión de que eso es una enfermedad, de que tengo que tratarla, de que, ¿sí? Cuando sería mucho más fácil que aparte de tratarla con, digamos, con la medicina, eh, buscara, entendiendo esto de que es a través de un comienza con una emoción, buscara cuándo empezó, cuándo pasó, por qué se disparó. Quizás era algo que ya estaba en el ADN, las famosas, no, son hereditarias. Está bien, pero se sobreescriben, o sea, se reescriben las cosas, con lo cual ya eso también se puede resolver y no pasarlo a futuras generaciones. ¿Sí? Teniendo esa conciencia de que mi responsabilidad es hacer que el que viene después de mí viva mejor, entonces tengo que ir descubriendo, no tengo que tenerle miedo a descubrir esas cosas. Hay cosas que voy descubriendo, me voy enterando, sí, bueno, de eso se trata también la decodificación biológica, decodificar esa emoción para poder ver si es realmente mala la visión que tenía, o sea, que si la visión que tenía, que eso era malo, a ver si era verdad, o si era solamente una posición, una situación, ¿sí? Hoy hablábamos, ¿no? de mamá, de papá, claro, ¿en qué situación? Y porque yo justo quería terminar con esto, quería hacer esto, y no solo me está molestando, me está interrumpiendo, me está cargoseando, sino que encima me está obligando a dejar de hacer esto para ir a hacer lo otro. Entonces es una persona mala. Después, cuando crecemos, como contabas vos, tu caso, comprendemos. ¿Por qué? Porque nos toca hacer el otro papel. Entonces muchos dicen, ay, sí, todos te dicen, cuando crezcas vas a ver, cuando tengas tus hijos vas a ver. Y es que sí, es que hay cosas que No es se pueden necesaria experimentar hasta que no las vivís. para Eh, entenderlas hay que experimentarlas. Y para eso hay que cumplir el mismo papel. No, no, no hay forma. Exacto. Vos sabés que hay dos cositas chiquitas que les quiero compartir que son personales, y yo siempre lo hago porque si tuviera gente del público, le dejamos que ellos cuenten, pero tal vez les sirva. Dos de mis familiares que partieron, mi papá en la época de pandemia y mi padrino un tiempo después, por accidente, un accidente que le quitó la vida, ambos tuvieron la oportunidad de hablar antes de morir, y de estar gente cerca de ellos. Yo no pude estar en ninguna de sus dos partidas, pero las personas que estuvieron con ellos alcanzaron a decirles algo, y eso a mí me hizo pensar mucho tiempo después cómo en realidad ellos aceptaron y sabían que estaban partiendo, ¿no? No, mi papá en su lecho de muerte, como quien diría, le dice a esta persona que lo estaba cuidando, ya está, ya está, yo me quiero ir. Yo no, ya está, ¿no? Esas fueron una de sus últimas palabras, yo me quiero ir. Entonces, y uno piensa, ¿no? Claro, cuando a uno le dicen que el padre falleció y más a distancia, uno se enloquece, le da dolor, le da tristeza, todas las emociones que hablamos hace un rato. Ujú. Pero después si te pones a pensar con el tiempo que va pasando y decís, él estaba consciente de que estaba partiendo y eso es lo que deseaba en ese momento, ¿no? Eh, y mi padrino, cuando está también en su último momento y que querían hacerle todo para poder salvarlo, lo único que dijo, entiérrenme con mi mamá, llévenme con mi mamá.
lo Entonces, importante que era para él. era el ser más importante en su vida. Entonces yo pienso, ¿no? Hoy lo puedo sentir. Partieron con lo que deseaban en ese momento, ¿no? Me quiero ir y quiero estar con mi mamá. Y eso no es que a uno le dé un gran alivio y diga, wow, viste, no, pero sí de alguna manera reconforta un poco el alma y el corazón de las pérdidas que nos toca vivir, y saber qué es lo que, este mensaje que nos dejan, porque de alguna manera es un pequeño mensaje que nos queda a nosotros para poder reconocer que en el momento de la partida, muchas de las personas sí tienen la posibilidad de decirle a otro, eh, el me voy, el estoy bien, no se preocupen por mí, ¿no? Otras personas no han tenido la posibilidad y eso es lo que tal vez genera este dolor profundo, pero que tenemos que tratar de buscar en estas oportunidades, en esto que nos pasa, en esto tan trágico para algunos, eh, el consuelo para nosotros también, ¿no? Para poder sentirnos, que el dolor lo tenemos que transitar de la mejor manera, como dijo Dani, sin rencor, sin odios. Eh, sí, estoy de acuerdo en buscar justicia si se puede buscar. Me parece que si lo pueden hacer, lo hagan, pero siempre sin dañarse a ustedes ni a quienes están alrededor, porque les lleva la vida esto, les lleva la vida, Claro. les lleva el alma en estas cosas. Ya, Dani, ya esto ha tiene un sido, gran desgaste. ya, Ya ya, tiene ya un hay un gran gran desgaste desgaste esto. con la De, partida brusca, estamos hablando de femicidios, pero también con la claro. partida inesperada de un ser querido. Y digamos, y esto que nombrabas, ¿no? De la justicia, si si está en nuestras manos poder hacerlo, hacerlo, eh, porque ahí mismo hay un gran desgaste. Y bueno, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Si encima a eso le pongo que son todos los recuerdos malos, que encima estoy en invierno y que todo esto que fuimos hablando, Chao. el Mm, desgaste es mucho más grande. Entonces, quizás no pueda llegar a terminar con eso. Entonces, lo mejor es, ¿qué es lo que me da fuerza? Verle la cara de felicidad, pensar en las cosas que, que le gustaban, estar yo como le gustaba a ese ser querido verme. exacto. Le gustaba cómo me pintaba, bueno, me pinto. Le gustaba cómo me vestía cuando cantaba, hoy le gustaba esta canción, la canto. A lo primero quizás llore, sí, claro, porque me trae el recuerdo, es inevitable, pero, pero encontrar la fuerza en esas cosas, ¿sí? Porque hablábamos de las muertes de las personas mayores, padres, tíos, bueno, de alguna manera lo tenemos ya, ellos van a partir, de alguna forma, porque es natural. Quizás no fue de la forma que lo habíamos pensado, ¿sí? Pero cuando son hijos o, digamos más chicos que nosotros, eh, hay otra cuestión. La cuestión es, y lo que le faltó vivir, y lo que podría ser, y la vida, y los hijos, y los nietos, perdón, los hijos de él o los nietos míos. ¿En quién estoy pensando? La vida que le o yo quería que, y si quizás no se casaba, quizás no tenía hijos, quizás no. Entonces, eso también ponerlo en la balanza. Y no es que decir, ay, no, eso sería egoísta pensar. No, no, es una realidad. Porque en las familias donde no pasó esa situación trágica, puede pasar de que deciden no formar una familia o que deciden, tantas decisiones se pueden tomar y ¿por qué sería diferente para mí? Entonces, también considerar esas cosas que no solo nos van a dar una tranquilidad, sino que no dejan de ser verdad. Porque así como podemos suponer que le faltó esto, también le faltó esto. Podría haber sido cualquiera de las dos cosas. Entonces, lo importante es llevar tranquilidad, de llevar comprensión, porque esa es una de las cosas que busca la decodificación biológica, comprender. En esa comprensión, ¿sí? Hace que pueda ver las cosas diferentes. Te agrego una cosita más, sé que andamos ya con tiempo medio largo, No, pero pero tenés tu hay, tiempo para poder, darles entonces tu mensaje final a las personas. lo bueno, esto mismo, la comprensión del otro, ¿por qué?
porque mamá pudo haber sido mala, papá, el tío, los hermanos, el abuelo, la abuela, ¿sí? ¿En qué momento vivían? ¿Cómo se educaban ellos? Y no es por justificarlos, es porque hoy día quizás retar a un chico y en la calle se ve mal, ¿sí? Y hace unos cuantos años atrás, cuando yo era chico, no se veía tan mal. Y no es que estaba mal que no se viera mal, eran formas, ¿sí? O sea, eran formas de vida, ¿sí? Como tampoco, si no, tendríamos que decir, y el hombre de las cavernas es malo, claro, porque salía Y sí, claro, todo tiene su tiempo, ¿sí? Como las guerras, más allá de lo que vemos de las, como de los egoísmos, también hay una creencia muy fuerte en que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no corresponde, porque aquello, pero ¿basado en qué? ¿Con qué lo medimos? Ahí está la cuestión. Entonces, en la medida que más podamos ir, o sea, más personas vayamos comprendiendo, vayamos entendiendo que eso que me está diciendo, eso que estoy viendo, puede no ser tan así, a ver, vamos a analizarlo, no ser tan reactivo, ¿sí? No ser tan eh, de reaccionar en ese momento, tratemos de pensar un poco y nos va a hacer bien a nosotros, vamos a hacer bien a los demás y bueno, de alguna manera iremos recuperando una sociedad en la que se pueda vivir, ¿no? Como en algunos países está pasando, bueno, ojalá pasen todos, ¿sí? Pero bueno, eso mismo, amor, comprensión, entender los mensajes que le da el cuerpo. Cada cosa que le dice, le pasa en el cuerpo es que algo le está diciendo, y no es que mi cuerpo está en contra mío, yo no estoy entendiendo lo que me dice. ¿Cómo puedo yo colaborar con mi cuerpo? No importa en la situación que esté, aunque sea la enfermedad más grande y más terminal, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Sí? Es verdad. Hay gente que ha ganado tiempo a esas enfermedades, o sea, médicos, yo conozco gente que médicos le han dicho, no, bueno, 3 meses de vida, 6 meses de vida. Y bueno, en 3 meses de vida, ¿qué más puede hacer? Listo, a ver, cambió totalmente su vida, resulta que en vez de 3 meses, 2, 3, 5 años. Sí. Está bien, no está en el Vamos, mismo lugar, es verdad. pero es Eso que es necesitaba real, ese cambio. Sí, exacto. Necesitábamos el cambio a pesar de las situaciones difíciles. Uno le gana la vida 20 años más, 30 años más, y yo soy una sobreviviente de esas cosas. fíjate que Dani, estaría relacionado con esto del nudo, ¿no? O sea, hago el cambio y lo que había cortado de vida, uy, le gané más tiempo. No, no le gané tiempo, le le gané. devolví el tiempo. Exacto. Saqué el nudo y le Ganamos devolví tiempo, el tiempo. le hacemos frente con optimismo, como vos decís, le hacemos frente con buscando la solución, eh, eh, extraer un poco lo que no está bien y lo que no es positivo, enfocándonos en lo primordial, que es mi salud, que es mi ser, mi interior, mi exterior también, para que pueda fluir y verse por fuera, cómo soy por dentro también, eso tiene mucho que ver. Y la verdad, Dani, tenemos que seguir con otro programa porque hay Me quedo muchísimo. con muchas ganas de hablar, ¿eh? Me quedo No, con tenemos muchas ganas de hablar. muchísimo tema, porque tenemos muchísimas más preguntas, pero imagínense que Sí. hicimos 3 o 4 y es imparable esto, porque es muy interesante, porque es maravilloso. Contale, Dani, a la Sí. audiencia cómo te pueden contactar. Tirá ahí Es tus bueno, redes. mm, es bueno cuando la gente, o sea, el otro programa generó estas preguntas y cuando la gente nos retroalimenta, porque sabemos más que contarle de cómo esto funciona, sabemos en qué está interesado. Entonces, eso es lo que preocupa, listo, eso es lo que hay que resolver. Entonces, respondemos sobre eso. Es lo mejor que nos puede pasar. Es maravilloso. Eh, me, me pueden encontrar, si quieren escribirme por mail, info.decobiología@gmail.com o si no en Instagram o Facebook como Decobiología. Exacto, bueno, buenísimo. Ahí lo van a encontrar a Dani, y si no, se comunican con nosotros, con Valientes Mujeres, y le damos toda la información que necesiten de Dani, que los puede apoyar. Actualmente Daniel lidera un grupo de biodescodificación de muchos familiares de víctimas de Argentina, de Colombia, de México,
y de otros países, y realmente tanto Daniel como el grupo de Dani, le digo yo, los el grupo de colegas colegas. maravillosos, Aldo, Fafa y Gaby, que también están integrando ahora ese chat. También vamos a tener la oportunidad de tener esta charla con ellos individual para llevarles a ustedes todas las herramientas que podamos y poder responder todas las preguntas que tenemos y de la cual ustedes necesitan y están interesados. Así que nada, estos espacios surgen para esto, para poder ayudarnos entre todos, para poder cada vez entender un poco más cómo es nuestro cuerpo, qué nos dice, qué quiere brindarnos y cómo podemos cuidarlo y mejorarlo y hacer que este universo que somos cada uno de nosotros cada vez esté mejor y le brinde el potencial que tenga al mundo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Dani, nuevamente. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Analía. Gracias por la invitación. Ayudando a todos. Y qué decirles que les agradecemos a ustedes, estén donde estén, a la hora que estén y en el horario que nos estén sintonizando. Sí. ¿Puedo contar un detalle que calculo que va a ayudar? Este logo que ven acá es el que van a encontrar en las cuentas que le decía, o sea, como para orientarse, así cuando encuentren este logo es. Cuando vean ese logo, de todas maneras vamos a ponerlo para que lo tengan, lo vean bien claro y lo puedan contactar a Dani en sus redes, pero ya saben, estén donde estén, a la hora que estén, aquí Valientes Mujeres te dice, no estás solo, no estás sola. Bye bye.